la Secretaría de Cultura en el área de literatura, Ruth Escamilla, y producto de este taller es el libro que ahora les vamos a presentar, que es La cicatriz de un sueño, y tiene editada también la novela Heridas en la bruma, ¿sí? Bien, yo he preparado un pequeño ensayo sobre la experiencia que fue leer a Roberto, y también un andamiaje sobre la tradición literaria del cuento latinoamericano que hoy en día ha cobrado gran relevancia. De hecho, hace no menos de 3 semanas estuvo en el ir y venir de todas los medios de cultura la gran Samantha Schweblin, la escritora argentina, que ganó uno de los premios con más reconocimiento económico que se puede dar, que es 1.000.000 de euros, y fue por el canon del cuento, cosa que es un gran logro porque la tradición marca que para que un autor o una autora tenga cierta relevancia o gran hazaña en la literatura, pues construya novela, ¿no? Que es la tradición más clásica. Ahí tenemos a Cervantes, tenemos a Flaubert, tenemos a Dostoyevsky, tenemos a Tolstoy, tenemos a Rulfo, ¿sí? Tenemos a Arreola, y la novela siempre había enmarcado esa preponderancia literaria, y ahora en este siglo XXI, exactamente en un 2026, viene el cuento latinoamericano a tener esa imagen y de manos de una mujer, ¿no? Cosa muy interesante. Bien, he titulado el ensayo a propósito de esta presentación, dice así: La cicatriz de un sueño entre la intensidad del cuento y la imaginación especulativa. Presentar la cicatriz de un sueño implica situarlo en una tradición literaria que no solo exige destreza técnica, sino también una particular forma de relación con el lector, la del cuento, como arte de intensidad. Desde sus primeras líneas, el libro parece partir de una experiencia reconocible y, sin embargo, difícil de fijar. Esa sensación de que algo, un sueño, una imagen, una idea, no termina al despertar, sino que permanece como una marca. Cabe entonces preguntarse: ¿alguna vez hemos tenido un sueño que no se disuelve, sino que persiste como una huella? ¿Y si esa huella, en lugar de desaparecer, se transformara en una cicatriz? En esta dirección el libro dialoga con una concepción precisa del cuento. Julio Cortázar afirmaba que el cuento, a diferencia de la novela, debe ganar por nocaut, no por acumulación, sino por intensidad. Esta idea no solo define una técnica, sino una experiencia de lectura. El cuento no se despliega lentamente, irrumpe. ¿Qué hace que un relato breve logre ese efecto? ¿Qué ocurre en el lector cuando un texto en pocas páginas logra instalarse con tal fuerza que resulta difícil olvidarlo? En La cicatriz de un sueño, cada relato parece operar bajo esta lógica: condensar, tensar y sugerir. Sin embargo, la intensidad del cuento no se reduce a lo que se dice. Como propone Ricardo Piglia, todo cuento narra dos historias, una visible y la otra secreta. La primera organiza la superficie del relato, la segunda circula en sus márgenes, en lo no dicho, en lo que apenas se insinúa. En este punto, la lectura deja de ser una recepción pasiva y se convierte en una actividad interpretativa. ¿Qué elementos de una historia permanecen fuera de escena, pero siguen actuando en ella? ¿Es más potente aquello que el texto declara o aquello que apenas sugiere? Los cuentos de este libro parecen sostenerse precisamente en esa tensión: lo que aparece y lo que se escapa, lo que se nombra y lo que se resiste a ser dicho. A esta tradición se suma un elemento decisivo: el recurso de la ciencia ficción. No se trata aquí de una evasión hacia mundos lejanos, sino de una estrategia para interrogar lo real.
La ciencia ficción, en su vertiente contemporánea, no solo imagina futuros posibles, sino que desestabiliza el presente. Introduce pequeñas alteraciones en el tiempo, en el cuerpo, en la identidad, que vuelven extraño lo familiar. De ahí surge una pregunta clave. ¿La ciencia ficción habla realmente del futuro o más bien del presente? ¿Por qué lo irreal puede resultar en ocasiones más revelador que lo cotidiano? En este sentido, los cuentos de La cicatriz de un sueño se inscriben en una tradición de lo fantástico y lo especulativo, que ha sido explorada por autoras fundamentales. Ursula K. Le Guin, por ejemplo, construyó mundos sobre la imaginación que no funciona como escapatoria, sino como laboratorio ético y político. Sus relatos indagan en las formas de organización social, en el lenguaje y en la posibilidad de lo humano. En una línea distinta, Ana María Matute elaboró universos donde lo fantástico se entrelaza con la memoria, la infancia y la violencia, generando atmósferas en las que lo maravilloso convive con lo inquietante. Por su parte, Angélica Gorodischer expandió los límites del género desde América Latina, creando ficciones que combinan lo especulativo con lo político, lo irónico y lo profundamente humano. La presencia de estas tradiciones permite comprender que la ciencia ficción y lo fantástico se constituyen una fuga de la realidad y también una forma de reconfigurarla. En los cuentos de este libro, los desplazamientos, aunque a veces mínimos, abren grietas en la percepción. Lo cotidiano se vuelve extraño y lo extraño inquietantemente cercano. En ese movimiento, el lector se ve obligado a reconsiderar aquello que daba por sentado. El título mismo del libro ofrece una clave de lectura: la cicatriz. Una cicatriz no es la herida, sino lo que permanece después de ella. Es memoria inscrita en el cuerpo o en la conciencia. ¿Qué experiencias dejan marcas que no se ven? ¿Una cicatriz pertenece al pasado o sigo actuando en el presente? Estas preguntas atraviesan los relatos donde lo vívido o lo soñado no se disuelve, sino que persiste como una transformación. Así pues, La cicatriz de un sueño se configura como un conjunto de relatos que dialogan con la tradición del cuento moderno y con la imaginación especulativa. Su propuesta no consiste en ofrecer respuestas cerradas, sino en abrir zonas de inquietud. En última instancia, la experiencia de lectura que plantea La cicatriz de un sueño depende también del lector. ¿Qué tipo de lector exige un texto que no explica todo? ¿Uno que busca certezas o uno dispuesto a habitar la ambigüedad? Tal vez ahí resida su potencia, en recordarnos que leer no es solo comprender una historia, sino exponerse a ella, dejar que algo como un sueño nos atraviese y quizá, no sé, nos deje una marca. Muchas gracias. Bien, ahora pues me gustaría dialogar contigo, Roberto. Sí, esa es mi apreciación que tuve con tu lectura, pero claro que te debes a tu público y pues dialoguemos con ellos, ¿no? Tu proceso creativo, cómo enfrentarte a este mundo de la literatura después de venir de la ciencia, que no se deberían de ver en opuestos, pero que esa es parte de una mística, ¿no? Sí, bueno, miren, yo soy, vengo de la ciencia. Para mí me fue difícil, escribir, porque la ciencia, todo lo que escribimos lo tenemos que comprobar, que evidenciar, y existe una lógica y un método científico. En la literatura no. En la literatura los animales hablan, los hombres vuelan. Entonces para mí me hacía muy difícil tratar de escribir.
Esta anécdota siempre la platico porque al principio todo el mundo se rió de mí, ¿no? Pero yo llevé un curso con la maestra Patricia Medina y ella siempre dejaba en el pizarrón un pie poético, es decir, una frase para que el alumno continuara con la poesía. Y una vez puso: en esta tarde gris he decidido hacerle una banca a mi amigo el viento, y nos dijo: la próxima semana me traen la poesía. A mí me fue muy difícil y ella se dio cuenta que no. ¿Por qué no lo hiciste? Dije: es que para mí es muy difícil hacerle una banca al viento cuando yo sé que el viento es el aire en movimiento. Me dijo: aquí tienes que dejar esa lógica aristotélica que tienes, la tienes que dejar. Tienes que leer poesía, tienes que leer cuento, novela, y darte cuenta que en la literatura es el mundo de la ficción. En ese sentido, el escritor puede recrear e inventar la realidad. Entonces, bueno, eso me ayudó mucho porque efectivamente pues puedo escribir de lo que yo quiera, siempre y cuando sea verosímil, siempre y cuando haya cierta verosimilitud, ¿verdad? Entonces, claro, porque si ahorita les decimos que yo tengo de mascota un dragón, ¿qué van a pensar? No, pues la marche, ¿verdad? Así es, sí. Pero si yo les digo, bueno, es que mi mascota se llama dragón. Ya pues cambia. entonces ya cambia la cosa, ¿no? Sí, Ya sí, es probable. Eso ya es una probabilidad y está claro, dentro de la verosimilitud. Así es. Roberto, este desplazamiento que tú haces de y crear estos mundos fantásticos e ilusorios que vienen en la ciencia ficción, ¿qué hace de ti como escritor buscar respuestas en lo que no la tiene? O sea, en donde no hay una explicación clara. Quizá es que ahí esté presente aún la ciencia, ese mundo que habitaste tanto tiempo. A mí me parece que la ciencia tiene un dogma también, que es la repetición, y tiene un método científico que es materialista. Es decir, el método científico yo tengo que ver, tocar, pesar, medir, oler, para poder hacer investigación de un objeto. Si no, no puedo hacer investigación. Yo no puedo investigar si los hombres buenos se van al cielo. No lo puedo investigar. Entonces, sin embargo, existen muchos fenómenos que son llamados fenómenos paranormales y que muchos hemos tenido alguna experiencia vaga y lo llamamos siempre una casualidad, lo soñé, esto, pero hay algo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la ciencia va a ir avanzando continuamente, va avanzando, y va a llegar un momento en que va a descubrir este tipo de fenómenos, ¿verdad? Y tal vez tengamos que emplear tal vez haya una física nueva, ¿no? Cuando yo estuve en la secundaria, hace muchos años, se me dijo que el átomo era la partícula más pequeña y que era indivisible. Y hoy tenemos como 14 o 15 subpartículas, ¿no? Entonces la ciencia ha estado avanzando mucho y yo tengo la esperanza de que este tipo de fenómenos la ciencia llegue a demostrarlos y estudiarlos. Hago esta intervención porque, bueno, es importante destacar tu perfil y el empeño que has ejercido, o sea, el trabajo, lo has dicho, no fue fácil, Sí. ¿no? Hacer ese salto cuántico Sí. y pertenecer a ambos mundos, porque ahora habitas las dos realidades, ¿no? Sí. Y eso obviamente está muy presente en tu literatura y en este caminar por los mundos ficticios, ¿no? Y que ahora la ciencia ficción ya no es solo de las máquinas del futuro, ¿no? Porque el futuro ya llegó. La problemática del futuro ya está aquí. O sea, el Julio Verne ya se logró lo que Julio Verne en su momento planteó. Así es. Ahora la ciencia ficción plantea lo humano, porque estamos perdiendo lo humano, ¿sí? Vemos la tecnología que cada vez avasalla mucho más nuestra integridad humana
y bueno, está presente con la IA, ¿no? Y con todos estos artilugios que, si bien son recursos, vemos que la deshumanización del humano es imperante, ¿no? Y ahora entonces destellar de lo ficticio es: ¿y qué va a pasar con nosotros los humanos? ¿Qué va a pasar con nuestras características, lo que nos hace esa condición humana? ¿Sí? El hecho, por ejemplo, de trascender, de lo efímero, de lo finito de nuestra vida. No sé si alguno aquí presente o el mismo Roberto vio la película del Hombre Bicentenario. ¿Sí? Es una gran película, y que bueno, el devenir de la trama radica en eso, ¿no? Que un robot, un androide, se acerca lo más posible a ser humano. Todo lo contrario ahora, ¿no? Que los humanos nos estamos acercando cada vez a ser más androides. Yo recuerdo cuando empezó la tecnología que te pedían a veces en ciertas páginas que identificaras que no eras un robot. Sí, y no sé si ahora se dan cuenta, dice: identifícate si eres humano. Bueno, estamos en la otra realidad, ¿no? Identifícate si eres humano, porque ya no sabemos si es algún artilugio de la tecnología que está pensando por ti, hablando por ti y creando realidades alternas a tu propia realidad, ¿no? Sí. Por eso quería hacer esa fíjate, te voy a dar un ejemplo en carne propia. Yo tuve problemas en un ojo y me pusieron un lente. O sea, ¿tienes ojo biónico? Tengo un lente. ¿Es alemán? Un día me dijeron que una de mis molares ya no tenía salvación y que me iban a poner un puente, pero me dijo el médico: si quieres te puedo poner un implante. Y traigo un implante. Cuando yo vi el tornillo de ese tamaño, le dije: oiga, doctor, ¿y eso? No. Entonces traigo un tornillo y ahí pusieron un implante. O sea, la tecnología ya está aquí. Ya. O sea, ya te vas haciendo más Andrew y no más Roberto. Exactamente. ¿No? Entonces, para que vean cómo ha avanzado, tengo amigos que tienen piernas prótesis, claro, ¿no? por supuesto. Digo, que es una de las narrativas en esa película, ¿no? O sea, como los implantes, el hecho de tener una prótesis, el hecho de también contar con órganos que estén pues dentro de una tecnología sofisticada, que no sea un trasplante de sujeto a sujeto, ¿no? Sí. Eso está presente también en esa narrativa, también. Y que eso nos llega a soslayar, ¿no? En la impresión de quiénes somos como humanos. Así eso está muy presente en tus textos, o sea, buscas reivindicar lo humano ante lo insólito. Fíjate que le entendiste muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que hice la tarea. Sí, no, muy bien, te felicito, hiciste un buen ensayo. Sí, efectivamente, esa era una de las intenciones, ¿no? De que estamos perdiendo. Mira, yo recuerdo cuando yo antes cuando era estudiante, subía al camión y todos nos parábamos para darle el asiento a una persona de edad. ¿Hoy qué hacen los jóvenes? Se hacen los dormidos. Bueno, también están cansados. Entonces sí nos hemos deshumanizado un poco, ¿no? Sí, bueno, también es el devenir de los tiempos, sí. ¿No? Es algo que no hemos podido detener y quizá que no vamos a poderlo hacer, sino más bien, como lo planteó desde un principio Darwin, tendremos que irnos adaptando, ¿no? Irnos adaptando a estas nuevas funcionalidades de ser seres humanos. Sí. Bueno, pues ahora Roberto siempre busca conectar con sus lectores y ha decidido compartirnos un texto. Quisiera leerles un cuento de aquí de la región. A ver qué les parece. Dentro de la selección que hicimos, porque yo también tuve mis favoritos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, tú dale. Bueno, espero que el estacionamiento no me cierre, dijo 8:30. Bueno, ¿Alguien maneja estándar? Muy bien, Mile. Ay, es Mile, qué gusto. Este cuento se llama Epifanía y parte de la siguiente pregunta: ¿cuánto de realidad tiene la realidad que percibimos? Arthur Schopenhauer. Luis se había levantado temprano.
Mientras se vestía, se preguntó si sería imprescindible su presencia en el auditorio del centro universitario o si se podría sustituir con una videoconferencia. El desánimo era causa del anuncio de un huracán por esa región. Se recostó en la cama y dormitó brevemente. El sonido de un mensaje en su celular lo despertó. Doctor Luis Parra, buenos días. Le envió fotos de la publicidad que los estudiantes han elaborado para su conferencia. Como es de su conocimiento, la conferencia dará inicio a las 8:30 de la noche. Tendremos seguramente auditorio lleno. En el transcurso del día revisó las fotos y se sintió apenado de no corresponder al esfuerzo desplegado por los alumnos. Tomó su maletín, las llaves del automóvil, se dirigió al periférico de la ciudad y de ahí a la carretera que lo llevaría a Autlán de la Grana. Era aproximadamente las 5 de la tarde. Encendió el radio. La noticia del día era la llegada del huracán Patricia. Estaba a punto de entrar por la costa de Manzanillo como categoría 4. Después de 2 horas de viaje, llegó a Tecolotlán y decidió cenar en ese lugar. Sus colegas siempre le presumieron la cocina de ahí. Pidió unas enchiladas y un café de olla. Una alerta de batería baja en su móvil le recordó que había olvidado cargarlo. Dejó la propina y abordó el automóvil. Volteó la mirada hacia el cielo. Vio que una gran tormenta estaba por comenzar. Solo esto me faltaba, pensó. Bajó la velocidad. La lluvia era tan intensa que encendió los limpiaparabrisas del vehículo. De pronto, una mujer en medio de la carretera movía frenéticamente los brazos pidiendo auxilio. Se orilló lo más que pudo. La mujer corrió hasta donde se había estacionado. «Por favor, ayúdeme». «Señora, cálmese, ¿qué le sucedió?», inquirió al bajar del automóvil. «Mi coche derrapó en esa curva y volqué en ese barranco. Mi bebé está en el auto». Señaló el lugar y empezamos a correr hacia allí. Pudo observar manchones de llanta en la carretera. Encendió la lámpara de su celular y se internó en el barranco. Resbaló y se golpeó la cabeza. Intentó bajar nuevamente, pero volvió a resbalarse. La desesperación hizo presa de él al darse cuenta de que solo había bajado escasos 3 metros. Pensó que necesitaba ayuda profesional y comenzó a subir a la carretera. «Señora, voy a llamar al 911. «Maldita sea, se me acabó la batería». «Señora, acompáñame a la ciudad para traer ayuda profesional. Ya estamos cerca». «No, no puedo dejar a mi bebé. Vaya usted solo». Manejó tan rápido como las circunstancias se lo permitían. Llegó a su destino y se dirigió a la Cruz Roja. «Por favor, necesito ayuda». «¿Cuál es su urgencia, señor?». «Una mujer volcó su automóvil y se precipitó a un barranco». «¿Ubica el lugar del accidente?». 3 o 4 curvas antes de llegar al puente El Corcovado. 2 paramédicos lo acompañarán». «Gracias». Uno de los paramédicos le indicó que dejara su vehículo, que abordarían una ambulancia. Llegaron al lugar del accidente. Se pusieron cascos con linternas fijas en las partes superior de los mismos, guantes, gafas y herramientas para abrirse paso, arneses y camilla y un maletín de primeros auxilios. Le pidieron quedarse arriba y descendieron en aquel abrupto barranco. En unos 20 minutos regresaron. Uno de los paramédicos llevaba un bebé entre los brazos. «Usted hizo lo correcto. Si se hubiera tardado un poco más, el bebé no habría sobrevivido». «Oigan, ¿y la señora?». «Murió al instante. Ya viene personal forense por el cadáver». ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué le pasó a la señora? ¿Existía? ¿No existía? ¿Estaba en la imaginación del personaje Roberto? ¿En la imaginación de Roberto? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? No vamos a saberlo. Bien, ¿algún otro cuento que quieras compartirnos? Sí, tengo uno que se llama Mulegé. Sí, eso es muy bueno. También quiere participar.
Bueno, ¿alguien quiere participar en el primer cuento? ¿No? Lo dejamos ¿No? al final, ¿te Ok, parece? Porque me parece tenemos bien. obsequios. Mulegé. Seleccioné la maleta de viaje, viernes, sábado y domingo, arena, chelas y sol. Revisé los puntos vitales del vehículo, todo en orden. Tomé la autopista hacia la playa, llegué a la primera caseta de cobro, pagué y revisé que solo tenía un cuarto de gasolina. Buenas noches señor. Por favor, tanque lleno. Pagué el importe. Pasé a la tienda de conveniencia para pedir un sándwich de jamón y un café. Decidí disfrutarlos en el lugar, así que calenté el bocadillo, preparé mi café y me senté en la barra. Me disponía a dar mi primera mordida al emparedado cuando la luz del establecimiento se apagó. Así estuvo por unos minutos. En total oscuridad no tuve ningún problema en darle estorbos a mi bebida y seguir comiendo. Al salir de la tienda, una corriente de aire me recibió. Abordé mi vehículo para dirigirme a la playa de Manzanillo. Decidí escuchar música. No lo logré. Había interferencia. Faltaban unos minutos para llegar a mi destino en Colima. De pronto mi vehículo empezó a perder velocidad. Me estacioné en el acotamiento de la carretera y encendí las intermitentes. Calculo que estuve unos 10 minutos estacionado. A lo lejos observé dos potentes luces y arriba de estas otras pequeñas de color verde, naranja y rojo. Salí del auto e hice señas para que se detuvieran. Imaginé que era un tráiler. Se estacionó detrás de mi vehículo. El chofer no apagó sus luces. Observé dos siluetas muy altas y delgadas. Dejé de verlos el tiempo que tardé en introducir mi torso al Volkswagen para quitar las llaves del switch. Cuando levanté la vista, ya estaban frente a mí. Seguramente eran tres los que viajaban porque ya no se distinguía su vehículo. Hola, amigo. ¿Problemas con tu transporte?, preguntó uno de ellos. Pude notar que eran muy delgados y altos, vestían un overol color naranja pegado al cuerpo. Llamó mi atención que sus hombros eran angostos y su piel era muy blanca, parecían albinos. Sin embargo, sus ojos eran negros, muy negros. Buenas noches, amigos, pues mi Volkswagen de repente perdió potencia y no arranca. Bueno, veremos qué le pasó, sonrieron. En eso otro vehículo se estacionó delante de mi bocho. Eran varios hombres que venían hacia nosotros. A ver, cabrones, déjense caer con toda la lana, rápido, si no quieren que les partamos su madre, gritó uno de ellos. Yo saqué mi cartera y le tiré al piso. Los hombres altos no se movieron. Uno de ellos volteó con su compañero que estaba a mi lado. Este se me acercó y me protegió los oídos con las palmas de sus manos. Vi al otro encaminarse hacia los ladrones. Lo rodearon, abrió la boca y dio un tremendo grito. Fue entonces cuando yo también me llevé las manos a la cabeza. Los asaltantes cayeron como fulminados por un rayo, se retorcían de dolor. Noté que mi protector solo tenía 4 dedos. Él se dio cuenta de mi asombro y sonrió. Su compañero retiró los cuerpos de la carretera. Enciende tu vehículo, me indicó. El Volkswagen encendió. Me bajé para darles las gracias. Sin embargo, ya no estaban ahí. A lo lejos los vi y corrí hacia ellos. ¡Esperen! ¡Esperen, por favor! Se detuvieron y observé cómo en segundos estaban frente a mí. El corazón me latió con fuerza. Apenas iba a formularles una pregunta. Sí, así es. No temas, no vamos a hacerte daño. ¿Cómo es esto posible? La realidad no es como la ves. En tu mundo hay más cosas de las que percibes. Vives en un mar de luz. ¿Qué quieres decir? Todavía tienen un nivel de conocimiento bajo, y eso significa que no tienen el contexto de cómo funciona la materia. En el mundo de lo muy pequeño, la esencia no se rige por las leyes físicas que conoces. Se puede estar en 2 lugares al instante. Al mismo tiempo, el tiempo no existe. Ustedes viven en un eterno presente. Lo inventaron para ordenar sus actividades. No lo entiendo. ¿Sí entiendes que el oxígeno y el hidrógeno están unidos? Por supuesto, forman el agua. Y cuando la calientas, ¿qué pasa?
se dilata, se forma vapor y viaja a través del fluido que llamamos aire. Los hombres altos sonrieron, se alejaron, dejé de ver las luces, con los nervios de punta y terriblemente confundido subí al bocho. Cerré los ojos mientras reflexionaba si no estaría soñando. Sentí calor, aspiré profundamente para llenar de aire mis pulmones. Percibí una sensación de humedad en el ambiente y escuché el sonido relajante del mar. Bajé del vehículo, leí un letrero que recibía a los turistas. Bienvenidos a Mulegé, Baja California Sur. Bien, bravo. Fíjate, Roberto, bueno, todos los escuchas aquí presentes, que cuando estaba leyéndote, por alguna extraña razón, ahora en vacaciones, seleccionaba solo películas o series que tuvieran ciencia ficción, como que era parte de un subconsciente, ¿no? Y luego resulta que quedo con uno de mis mejores amigos a ver películas, y entonces él siempre tiene selección de películas así como heavies, ¿no? Extrañas. Y él trae una propuesta y es ciencia ficción, ¿no? Y yo así de, bueno, como que es el camino a seguir. No sé si la confundo, el título es Nadie te defenderá, a nadie te salvará, nadie te salvará. Y era exactamente, bueno, muy parecido a lo que sucedía en este relato, ¿sí? Una chica que está sola en una casa y de repente aparece un personaje así todo amorfo y luego mucha luz, pero es impresionante la narrativa de la película. Y dije, es Mulegé de Roberto. Se las ampliamente recomiendo, véanla, está impresionante. El mensaje es muy, muy directo a estas realidades que nos vamos nosotros construyendo, ¿no? Una de las narrativas de la película era que la chica era odiada por su pueblo, por su localidad, porque pues había suscitado algo que desaprobó el pueblo y ella era vista como apestada, ¿no? Demasiados enemigos sin saber por qué eran sus enemigos. Ella no entendía de dónde venía tanto rechazo y esta necesidad que ella tenía de recrearse un mundo en donde fuera aceptada o al menos no tan centro de atención para el rechazo, ¿no? Y estos seres, a propósito de vengo a ayudarte, ¿no? Siempre pensamos en que los extraterrestres nos van a ayudar, ¿no? Vengo a ayudarte, vengo a hacerte la vida más fácil. Otra película, por ejemplo, Arrival, que es La Llegada, ¿no? Que es de estos que venimos a mostrarles otro lenguaje y también venimos a ayudarlos. Pero nosotros los humanos creemos que la ayuda es facilitarnos la vida. No, nos van a usar para ellos tener otra percepción del mismo mundo, ¿no? Entonces eso está muy presente en tus cuentos. Y te felicito, quiero felicitarte porque se ve el trabajo de tallereo, que eso es muy importante en el proceso creador de la literatura, ¿sí? Se puede hacer sin taller, claro, no hay ningún problema. Pero se nota cuando un texto está en taller y cuando un texto no estuvo en un taller, ¿sí? Ojo, quiero aclarar, no es que se note por calidad, de que esté bien o esté mal, sino que el proceso de tallereo, ¿sí? Esto en donde desde el principio de la mesa el texto ya tiene lectores, ya concluye, ¿verdad? Un primer instante de los textos. Y también el autor o la autora puede cuestionarse a propósito de lo que los lectores les proponen, ¿no es así, Roberto? No, fíjate que así es. Yo estoy en la literatura desde 2014 y he participado en varios talleres con diferentes maestros y el taller es muy importante porque encuentras de todos, gentes de todas, científicos, pintores, escritores, amas de casa, albañiles, de todo, encuentras de todo. Y siempre tiene uno algo que aprender. Ahí no valen los títulos. O sea, la gente más humilde a veces te hace preguntas y te hace cuestionarte. Entonces, el tallereo para mí ha sido muy importante porque leemos y entonces vienen las críticas, le damos una hojita a cada quien y cada quien se lo lleva a su casa y a otro día traen como 20 hojitas para hacerte preguntas, ¿no? Entonces,
Es muy, muy importante el taller, la verdad. Yo Sí. estoy maravillado con los talleres. Si no fuera como tal, entonces, ¿para qué lo hizo tan importante Juan José Arreola, ¿no? Que fue el primero en estar buscando que los talleres literarios estuvieran presentes, la comunidad, lo que hace el equipo de trabajo, porque hay más perspectivas, ¿no? Y tenemos en Jalisco una gran tradición de talleres literarios y eso hay que hacerlo superlativo, tanto en la ciudad, en la parte capital, pero alrededor de todos los municipios, salvo San Gabriel, que ya nos dijo Emilio que yo creo que vamos a tener que hacer alguna intervención ahí de metiches, ¿no? Después tú vas y das un taller allá. Sí, cómo no, claro. Esto es un feedback, o sea, hay que hacer una retroalimentación. Luego tú te vas allá a dar un taller de creación. Pero es una tradición muy importante, lo del taller, lo de la comunidad literaria, y que eso siga siendo posible el canon de la literatura. Yo te quiero felicitar. Yo tengo aquí como unos 13 años que estuve fuera de Autlán y no había estos eventos no había, menos un taller. Por ahí andaba el compañero Jesús Medina, Alfredo Ortega, que eran los que escribían desde aquel tiempo, y pero no se había dado o sea, yo te felicito. Simplemente cuando escuché a las dos personas hablar poéticamente, se ve que han llevado talleres, se ven que han leído, ¿no? Sí, pero os digo, justo decir, porque es justicia que el trabajo se ha venido haciendo desde antes, ¿no? Esto solamente es como una amalgama que siempre hay que mencionarlo porque no somos únicos. Esto es un trabajo de células, ¿no? De asignación y no solo existo yo, ¿no? Siempre ha habido algo que se esté haciendo, quizá no con la misma repercusión que los tiempos nos han llevado ahora a poderlo verbalizar, pero claro que siempre ha estado allí el trabajo de la literatura y va a seguir estándolo, ¿no? O sea, no creo que esto sea por una figura de persona, esto tiene que ser por una necesidad de estarse creando esos espacios, y siempre va a haber alguien que guste de la literatura. Ya lo decía yo, ya sea que porque lo estudiaste o porque tú quieres que eso habite en ti, ¿no? Y las dos formas son igual de valoradas. Entonces, Autlán viene con una trascendencia, con un trabajo, picar piedra, estar buscando que tus espacios se hagan, que sean permanentes, ¿sí? Yo creo que siempre hay que reconocer el trabajo de las demás personas, porque eso te hace plausible a que también puedas reconocer el trabajo que tú haces. Entonces, yo te agradezco, ¿verdad? Que lo menciones, pero yo tengo que agradecer a los que me anteceden. Correcto. Siempre estuvieron ahí haciendo sus trabajos y reconocerles, ¿no? Que ahora podamos tener estos foros, que es digamos, no lo veo como una conclusión, al contrario, es el inicio de mantenerlo. Sí, esto tiene que seguir. De estarlo avivando, ¿no? Como atizadores. Vamos a ser los atizadores de este fuego cultural para que se esté dando. La otra vez veía un comentario de Miriam Vaca, que está aquí presente, que hablaba de los 18 años del blog que tienen como familia. Entonces, claro que ha estado ahí presente, ¿no? El tesón siempre está ahí y avivamos el fuego en hogueras diferentes, ¿sí? Porque los fuegos nunca serán siempre los mismos. Así es. Ya nos pusimos poéticos, Roberto. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer a propósito del trabajo literario de Roberto? A propósito de esto, permítanme, Guillermo, comentarles que hay dos cortesías a propósito de la lectora, ¿verdad? Porque siempre es bueno que quienes estén en el público vean también esta remuneración de 1 hora o 40 minutos estar sentados escuchando. Y pienso yo, no porque solo lo diga yo, sino porque es parte de una mística de la literatura, que cuando se va a una presentación de libro, pues también debemos de dejar una huella de esa presentación, y es que se pueda leer al autor, ¿no? Ya sea porque vienen leídos o porque lo conocen y quieren leer su obra, ¿no? Imagino que tienes aquí personalidades que vinieron pues solo por ser tú, entonces eso tiene mucho de importancia. Y bueno, hay dos cortesías y quisiera hacerlo de la siguiente manera: 2 participaciones
que se animen a contarnos la importancia de un sueño en su cotidianidad, ¿sí? La importancia de un sueño en su cotidianidad, 2 participaciones, 2 obsequios de libro. No sé si Guillermo quiere participar en la tendencia, pues que participe. Ahora, si quiere hacer después pregunta, entonces primero la dinámica y luego la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿quién se anima? Adelante, Emilio. Gracias. Buenas noches, primero que nada. Pues la importancia de los sueños para mí es muy grande. Porque yo no creo en la interpretación de los sueños, pero sí creo que los sueños tienen mucho de nuestros miedos, de lo que vivimos en el presente, de lo que pensamos que va a pasar mañana. Entonces, para mí, analizar un sueño loco, que yo tengo muchos sueños locos frecuentemente, pero, por ejemplo, muchos textos han salido de ahí. Muchos textos han salido de que te esté persiguiendo alguien que no conoces, o de que estés en un lugar completamente diferente y no sabes qué hacer, o hasta que matas a gente y te duele matar a esas personas, o que matas a entidades sobrenaturales, o sea, cosas muy locas que solamente pasan en los sueños, y yo creo que eso aviva mucho la creatividad de las personas. Bien, pues ya tienes aquí una cortesía de... ¿Quién va? ¿Lupita? Bien, Lupita Fierro. La importancia de los sueños. Yo en algunas ocasiones no sé, he estado en lugares, digo, esto yo lo soñé, ya lo viví, ¿sí? Y muchos de mis sueños, pues a lo mejor los recuerdo y no, pero hay cosas como extraordinarias que podemos, no sé, a lo mejor lograr a través de los sueños, o también muchas cosas podemos presentir, ¿verdad? A través de un sueño. Entonces, siempre hay cierto misticismo y cierta magia en ellos, ¿verdad? Bien, pues ahí está la otra cortesía. Luego pasan con el autor para que les firme su libro y puedan leerlo. Y bueno, ahora sí, yo dejo el uso de la voz a quienes quieran hacerle preguntas al autor. Gracias. Yo tengo una pregunta, maestro. Sí. Quisiera saber si después de pues, muchos años de dedicarse a hacer investigación científica y escribir pues, artículos científicos con sus citas APA y todo lo que lleva, Sí. y tener ya esta publicación, y bueno, dice que aproximadamente 12 años de hacer talleres literarios, Sí. ¿y siente que alguna de estas dos formas de escribir, de expresar y de asentar ideas, le ha resultado más satisfactoria o le ha resultado más disfrutable que la otra? Qué buena pregunta. Fíjate, cuando yo no conocía la literatura, yo pues, me sentía muy orgulloso de haber conseguido entrar a Promed, luego a la SNI. Entonces, me sentía pleno, ¿no? Pero cuando me jubilé y empecé a escribir y a ir a talleres, la literatura es otra cosa. La literatura para mí ahorita es algo tan hermoso que me llena de vida. Sí, yo a veces me la paso leyendo. Estoy leyendo precisamente el libro que me recomendaste, de Ted Chiang. Fabuloso. Entonces, yo te voy a platicar una anécdota. Hay un doctor que es miembro del sistema nivel 3, fue mi director de tesis de doctorado, y un día llegué tarde a polinizar y se enojó conmigo y entró a mi cubículo. ¿Qué estás haciendo? Digo, es que estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? No, pues una novela y esto. Yo he escrito más de 60 artículos científicos, dice. A ver, préstame una hoja. Eso es muy fácil, dice. A ver, ¿de qué quema aquí? El amor. Ah, bueno, escriba, maestro. Yo me fui a desayunar y él ya escribió el amor, ¿no? Fui a desayunar, platiqué, regresé y todavía tenía el amor. ¿Qué pasó, maestro? Me dijo, ¿sabes qué?
No, mejor sigo escribiendo artículos científicos sobre genética, no. No, la literatura es otra cosa, es otra cosa. Entonces, yo me siento muy pleno ahorita acabo de enviar otro borrador de cuentos a la maestra Ruth. Me dice, algunos cuentos, fíjense, algunos cuentos necesitan cambios, otros necesitan consolidarse. Hay dos que quiero que lo medites y forman parte de la colección. O sea, nunca, acá hay qué buen cuento. No. Así es Ruth. Entonces dije, sí, maestra, voy a ir a ver las observaciones y hacer los cambios, ¿no? Entonces, la literatura para mí es, no sé si esté por ahí algún investigador se vaya a molestar, pero O lo anima. o lo animo. Mira, lo otro, siento que hay cierta facilidad porque hay un método, ¿verdad? Pero aquí no hay método, aquí es tu imaginación, es tu creatividad, ¿sí? Puedes leer a un autor y decir, surge una idea, pero tiene que ser diferente, no tiene que ser lo mismo. Entonces es tu creatividad. Entonces la literatura te hace crecer emocional y espiritualmente. Sí, es algo, créeme que yo ahorita que escuché la reseña de la maestra, dije yo inspiré todo eso. O sea, que es un ensayo fabuloso, ¿no? Entonces, esto es gracias a que tú te pones a pensar, a reflexionar y a estar leyendo. Es una cosa que tenemos que hacer, los que escribimos constantemente, es leer, y no nomás leer literatura, el periódico, las noticias, en un café, una idea, por muy vaga que parezca. Por ejemplo, esto de hacer un cuento, tenía una presentación muy importante aquella noche. Sin embargo, el tipo constantemente se interrumpía y ahí sale un cuento, ¿verdad? Entonces, no, la creatividad, yo me siento muy satisfecho con la literatura, ¿verdad? ¿Algún otro? Adelante, Andrea. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien dos preguntas. Dime. ¿Usted siempre escribió de que novelas y cosas pues no tan científicas? Ajá. Y la otra es que si antes escribía más de artículos, quería preguntarle que qué tan drástico fue el cambio de escribir desde un método a escribir desde su propia imaginación. Eso es lo que yo le trataba de explicar a Tobar, es que ya hay un método, inclusive hay oficios, ya, sin otro particular y por conducto, ya hay un machote. Yo tuve varios puestos administrativos y ya hay un machote y tú te lo memorizas, ¿no? Pero escribir y en tan pocas páginas, narrar algo con un principio, con un conflicto y con un final inesperado es otra cosa. Entonces aquí es tu imaginación, es tu creatividad. Entonces para mí sí fue muy difícil. Constantemente la maestra Patricia me decía, así como está escrito es una anécdota, esto es un cuento, no una anécdota. Entonces, hubo un cuento que me lo regresaron más que la tesis doctoral. Y un día me dijo, mira Roberto, necesito que vengas un día especialmente a la casa para platicar contigo. Y ya le dije, a ver maestra, dígame. Es que mira, el científico tiene su lenguaje y el literato tiene otro lenguaje. Entonces cuando ella me decía, necesitas crear atmósfera literaria. ¿Y eso dónde? ¿Qué cosa? ¿Cómo se hace? No, pues un día ya me puso, ¿verdad? Mira, ahorita vamos a crear, estamos en diciembre, está lloviendo, tienes frío, crea algo. Y ahí me puso. Eso es una atmósfera literaria. El frío entra por mi cuerpo. Y empecé y dije, ya le entendí, maestro. Entonces, muchos de los cuentos que tengo han sido pláticas que he tenido con amigos, anécdotas, y yo les creo la atmósfera, ¿sí?
Entonces, alguien, y se los dedico, ¿verdad? Y cuando ellos los leen, dicen, oye, sí, pero así no fue. No, bueno, si lo plasmo como tú me dijiste, pues es una anécdota. No, yo tengo que crear un cuento. Entonces, yo siento que el científico tiene su valor, porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina, pero esto es creatividad. Yo quisiera sumar a la pregunta que hace Andrea. El método es al científico como la técnica es al escritor. Así como tú que pintas y tienes una técnica o alimentas técnicas, óleo, pasteles, acuarela, ¿sí? El canon, o sea, este concepto de tradición te va a llevar a que si es un óleo no puedes hacerlo con acuarela, ¿verdad? Tienes que utilizar los elementos del óleo. En la escritura, eso es, en el arte es la técnica y el oficio, este extraño oficio de escribir, que nadie lo entiende, ¿no? A tal grado que no es una profesión y nadie nos paga, ¿no? Todo lo hacemos por amor al arte y por gusto culposo. Entonces, esa es quizá una segunda respuesta, es la técnica. Como tú que pintas, el escritor busca construir esa atmósfera de acuerdo a un canon, a algo que le manifiesta lo que ya es, ¿no? En este caso el cuento, la ciencia ficción, pues ya tiene una estructura, una técnica. Yo le comentaba a Emilio, por ejemplo, que estamos escribiendo relato y él a fuerzas quiere poesía, ¿no? Y todo es poesía y todo es poesía. Y le digo, Emilio, no, tienes que escribir relato, ¿no? Entonces tienes que crear escena, tienes que crear una escena. Lo que decía él, una persona se baja del camión, se le cae el celular se rompe, y luego, ¿qué piensa ese personaje, ¿no? ¿Hacia dónde lo lleva el que el celular se rompa? Y vuelve a la poética, ¿no? Es como, y yo me iré y seguirán los pájaros cantando, y el Emilio, que era la poesía, y ahora ya entendió la técnica, ¿sí? Después de tanto estarle talachando, ¿no? Ahora ya es la técnica y ahora ya construye escena. Entonces, la literatura es largo aliento, no es hoy, no es mañana, tiene que estarse haciendo constantemente, ¿no? Bueno, son 8:30, a mí en particular me van a dejar sin coche, es un pésimo comentario, ya sé, pero yo los dejo y las dejo a quienes tienen la cortesía. Esdras, por favor, muchísimas gracias por su atención, espero que este momento sea plural para que nos sigan acompañando en las siguientes actividades de esta feria que con tanto ahínco y con tanto trabajo se está realizando. Y pues aquí nos estaremos viendo en otros escenarios de esta misma feria. Muchísimas gracias y gracias. Enhorabuena, Roberto. Muchas gracias. El aplauso para Roberto Miranda, por favor. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Bien, pues de esta manera y con una participación muy fructífera de una de las integrantes de este comité organizador, que es la maestra Marcela García Rojas, que hoy tuvo estas dos actividades. Así es que damos inicio a esta Feria del Libro, hoy en la inauguración que dimos desde la mañana. Quiero invitar a este escenario a nuestra regidora de Arte y Cultura, que es Miriam Luján Espinosa, que también se encuentra aquí con nosotros, y a nuestra regidora del área de turismo, Jessica Patricia Limón Soltero, que son las dos principales regidoras, porque tenemos más participación, pero son las dos principales impulsoras de esta Feria del Libro. Y bueno, quiero agradecerles también su presencia y aprovechándome de que están con nosotros, les voy a pedir si me pueden ayudar, por favor, a entregar el reconocimiento para esta participación. Buenas noches a todos. Muy contenta de tenerlos aquí en esta cuarta Feria Municipal del Libro y comentarles, yo quería participar cuando dijeron que compartiéramos un sueño y quiero compartirles que dentro de ese sueño fue lo que hoy vemos aquí, el que existieran estos espacios, el que a raíz de tantos años, yo conocí a Memo hace muchos años, no sé, unos 15 años, 15, 16 años, y cada quien por su rumbo luchando por sumar al tema cultural,
pero como dijeron, pues todos a través de diferentes escenarios y de diferentes maneras. Y ahora a través del comité organizador de la Feria del Libro, logramos unir fuerzas. Logramos que diferentes expresiones que apostamos a la cultura y al arte podamos consolidarlo en este gran proyecto que es la Feria del Libro. Muy contenta de que sea nuestra 4ª edición. Bienvenidos todos y muy contenta de que esto cada vez vaya mejorando. Bueno, vamos a entregar, ese era mi sueño, lo quería compartir y bueno, ahí vamos. Me imagino que todos los que apoyamos el arte y la cultura también estamos contentos de que esto suceda, porque como lo dijo el autor, cuando él dejó de venir a Autlán, o que tenía varios años, esto no sucedía, pero ahora es posible. Así que muchísimas gracias. Voy a dar lectura al reconocimiento que a la letra dice así. El gobierno de Autlán y el comité organizador de la Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura, Autlán de Navarro 2026, otorga el presente reconocimiento a Roberto Miranda por su participación en la 4ª Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura, mediante la presentación de su libro La cicatriz de un sueño. Autlán de Navarro, Jalisco, del 2026. Lo firma licenciada Miriam Luján Espinosa, su servidora, nuestro presidente Gustavo Salvador Robles Martínez y nuestra compañera regidora, la licenciada Jessica Patricia Limón Soltero. Un fuerte aplauso, por favor, para el autor. Le entrego su reconocimiento. Gracias. Bien, y bueno, quiero aprovechar que estamos aquí antes de retirarnos para también pedirle un mensaje a nuestra regidora Jessica, y antes de que nos retiremos vamos a cambiarnos para acá para tomar una foto final, si están de acuerdo, con las personas que están aquí, por favor. Pues bueno, agradecer. Ciertamente la creatividad es parte importante, ya que sin esto no podemos escribir. Yo admiro mucho a los escritores de cuento, a los escritores de historias, porque de hecho el otro día estábamos viendo una película sobre un escritor. Digo, cómo a veces si te falla la creatividad, les falla el escribir, y entonces empiezan a forzar, y es cuando se pierde todo. Y entonces cuando se ve que se ama esto y que cualquier cosa se puede hacer, se puede crear un cuento, pues bueno, de verdad que eso es magia. Y los escritores eso es lo que hacen, magia. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a pedirnos, Heller, por favor, nos dices cómo